del tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar a hablar sobre este tema, es importante tener en cuenta que el mediastino es el espacio comprendido entre el orificio torácico superior, el diafragma, el esternón, la columna vertebral y la pleura mediastinal. Aunque no hay planos tan precisos como tal, para entenderlo más fácil se divide en 4 compartimientos. El primero es el mediastino anterior, que este comprende los tejidos o órganos que se encuentran enfrente del pericardio y los grandes vasos. También va por atrás del esternón y por abajo del orificio torácico superior. Este contiene lo que es el timo, la paratiroides, grasa, nodos linfáticos y células germinales. Luego tenemos lo que es el mediastino superior, que está localizado por arriba de la línea imaginaria entre el ángulo externar de Lewis y el disco vertebral entre cuarta y quinta vértebras dorsales o torácicas. Y acá se encuentra lo que es la parte superior de la tráquea, el esófago, la vena cava superior, el conducto torácico y los nervios frénicos. También tenemos lo que es el mediastino medio o compartimento visceral, que contiene, además del corazón, la parte inferior de la tráquea, su carina, el nacimiento de los bronquios principales, nodos linfáticos, aorta ascendente y el callado aórtico. Y por último, tenemos lo que es el mediastino posterior, que este va a estar ubicado por detrás del pericardio hasta la columna vertebral y contiene lo que es el esófago, la aorta descendente, los ganglios simpáticos y el origen de los nervios intercostales. Siguiente, por favor. Bueno, ya en las formas clínicas de presentación, cuando hay manifestaciones clínicas, se deben principalmente a lo que es la irritación, la distorsión, el desplazamiento, la compresión, debido a la invasión de tejidos y órganos vecinos de la masa. En el paciente asintomático casi siempre va a acudir por el hallazgo de una anormalidad radiológica. También encontramos lo que son síntomas respiratorios que se caracterizan por tener tos, que puede ser seca, irritativa, con o sin expectoración, disnea, dolor torácico y estridor. También se presenta lo que es el síndrome de la vena cava superior, que este se va a dar por dificultad del drenaje de las venas de cabeza, cuello y extremidades superiores. Y acá es importante tener en cuenta, si la obstrucción es rápida, va a predominar lo que es la ingurgitación venosa, el edema y la cianosis ligera en cabeza, cuello y tronco. O si por otro lado, si la obstrucción es lenta, va a predominar lo que es la distensión venosa y la neoformación de vasos colaterales. También otra manera de presentación es el síndrome de Horner, que este síndrome pues afecta lo que es un lado de la cara y provoca la caída de un párpado. Acá se debe por la participación de las ramas sexta cervical y primera torácica del simpático y se observa miosis y disminución de la hendidura palpebral por tosis. También el síndrome febril, que este ya pues, puede llegar a ser sepsis, como lo es en caso de linfoma o una masa infecciosa por micobacterias. Incluso en algunos casos puede llegar a producir neumonía. En cuanto a manifestaciones inespecíficas, encontramos lo que es la pérdida de peso, la hiporexia y el malestar general. Y por último, en las manifestaciones endocrinas y humorales, encontramos lo que es el síndrome de Cushing, la miastenia, anemia y ginecomastia. Siguiente. Bueno, para ya diagnosticar las masas mediastinales tenemos que tener indispensablemente con radiografías postero-anterior y lateral de la, pues que tengan una óptima calidad. Entonces, en las radiografías vamos a encontrar 3 cosas. Primero, empastamiento, como lo pueden ver aquí en la imagen, que esto es la pérdida de nitidez de las estructuras mediastinales y también una hiperclaridad en la tráquea y en los bronquios principales. Vamos a encontrar también en las radiografías los tumores o masas en el mediastino, o también se pueden encontrar en los campos pleuropulmonares, pero tiene que tener una relación anatómica y o contacto con el mediastino, como lo pueden ver en la imagen.
Y por último vamos a encontrar que va a haber una elevación en el diafragma, puede ser unilateral o bilateral, y también a veces puede haber derrame pleural asociado. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién está hablando? Yo, doctor Nicolás. Hola, Nicolás, listo. ¿Sigue? Bueno, ya en la tomografía axial, en esta vamos a poder diferenciar pues si el tamaño, si tiene cápsula, si hay áreas quísticas o si son con calcio, si hay relaciones precisas con otros tejidos como vasos o las vías aéreas o también el esófago, y también vamos a ver una conservación en los planos grasos y también o una metástasis en el pulmón, hígado o en otras pues en otros sitios aledaños al mediastino. Siguiente, por favor. Y ya por último... Pena que te interrumpa, Nicolás. Sí, sí, señor. Entonces, para que vayamos como fijando como conceptos claros, ¿sí? El mediastino son 3 zonas, anterior, media y posterior, ¿bien? Y los síntomas que presentan las masas mediastinales están relacionados con la localización de la masa. No es lo mismo, por ejemplo, una masa que se localiza en el mediastino anterosuperior, por ejemplo, por un nódulo tiroideo, a un schwannoma que se localiza en el mediastino posterior. Todos tienen manifestaciones diferentes, ¿sí? Segundo, la gran mayoría de las masas mediastinales son hallazgos incidentales en el curso de una radiografía que se ha solicitado por alguna otra razón. Y tercero, los síntomas predominantes dependen de la localización de la masa. Ya después vamos a ver cuáles son las masas más frecuentes en cada uno de los diferentes zonas del mediastino. Sigan. Bueno, y ya por último, con la siguiente, por favor. Y ya por último, con la resonancia magnética, pues vamos a diferenciar o pues nos permite valorar si hay invasión de vasos, nervios o médula espinal, y pues si hay y en esta no hay necesidad de emplearle contraste. Siguiente. Elena, tienes el micrófono encendido, pero no se te escucha nada. Ya, buenas noches. Discúlpenme, no sé qué pasó con el computador. Bueno, lo que les comentaba es que ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico del tipo de tumor o masa. En este caso vamos a hablar sobre los marcadores tumorales y la localización. Como tal, para diagnosticar tenemos que tomar en cuenta, primero que todo, el cuadro clínico, seguidamente las determinaciones pues, de algunos estudios de laboratorio, que en este caso son los marcadores tumorales, el sitio que ocupan los compartimientos mediastinales, como muy bien lo dijo el doctor, y por último las características de imagen. En este caso tenemos el TAC, la angiografía, y pues también encontramos que se puede realizar una biopsia. Bueno, en cuanto a los marcadores tumorales, como tal nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. En este caso, cuando pues se hacen algunas determinaciones seriadas, son de gran utilidad para valorar la efectividad del tratamiento y alertar sobre una recurrencia subclínica. Bueno, como tal, hay unos que carecen pues de una insuficiente pues sensibilidad, especificidad, como es algunas determinaciones que es en este caso el calcio, la hormona adrenocorticona, adrenocorticotrópica y la calcitonina e insulina. Bueno, primero hablaremos sobre los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que se pueden encontrar
elevados en casos como mediastinitis gravis y pues linfoma. La alfa-fetoproteína que se puede elevar Miastenia gravis. 80% por algunos tumores. ¿Alguien dijo algo? Sí, que es miastenia gravis, no mediastinitis gravis. Sí, 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 señor. Miastinitis gravis y también pues en este caso también los linfomas. Bueno, en cuanto a la alfa-fetoproteína, como les estaba diciendo, se va a elevar desde un 80% por algunos tumores germinales y no seminomatosos. En un 70% vamos a encontrar los carcinomas hepatocelular y pues ya en menos porcentajes, pues las neoplasias gastrointestinales. Bueno, ya en cuanto a la fracción de la beta-gonadotropina coriónica, como tal, se va a elevar dentro de un 80 o un 90%, pues por algunos tumores germinales no seminomatosos, en particular, pues la corionocarcinoma. Bueno, en cuanto a los seminomas, vamos a encontrar que estos van a elevar la gonadotropina coriónica y la deshidrogenasa láctica, pero no van a elevar la alfa-fetoproteína. Y los tumores no seminomatosos van a elevar la gonadotropina, la deshidrogenasa y también pueden elevar la alfa-fetoproteína cuando pues tienen un componente de un carcinoma embrionario o senos endomérticos. Bueno, y ya en cuanto a los teratomas maduros, como tal, estos no van a elevar los marcadores. Ya hablando de la Elena, localización, no, en este caso, el factor pues Elena, más importante porque pues vamos, o sea, dependiendo de la ubicación de la masa, así va a ser pues el tratamiento, ¿no? Bueno, en cuanto la ¿me localización escuchas, Elena? anterior y anterosuperior, Elena, te habla el doctor. encontramos que Elena. los tumores, o bueno, los Ah, que Elena va en bombas. No escucha, no sabe, no responde, está peleando con el novio. doctor, Hola, sí, gracias. Por favor, vuelve a repetir nuevamente los marcadores tumorales otra vez porque es supremamente importante que quede claro eso. listo, sí, señor, disculpe, no lo había escuchado. Bueno, entonces, como les comentaba, los seminomas van a elevar la gonadotropina coriónica y la hidroxinogenasa láctica, pero no van a elevar la alfa-fetoproteína. Y en cuanto a los tumores no seminomatosos, estos van a elevar la gonadotropina, la deshidrogenasa y también van a elevar la alfa-fetoproteína. Y ya los teratomas maduros, pues en este caso no van a elevar los marcadores. Bueno, y ya hablando como de la localización, como les decía, primero que todo vamos a hablar de la localización por mediastino anterior y anterosuperior, que en este caso vamos a encontrar que tumores de tejido linfoide, también los tumores del timo y bueno, y los tumores que no vamos a encontrar en esta localización, en este caso son los lipomas y los liposarcomas, también los quistes del pericardio y el crecimiento inflamatorios pues, de los nódulos linfáticos. Ya hablando del mediastino medio, en este caso vamos a Espera, encontrar Elena, espera un momento. Sí, señor. También. Bueno, entonces, para que no se pierda, porque hay que centrar. Mediastino anterior. Todos empiezan por T. Masas del tiroides, teratomas, el terrible linfoma. ¿Qué otro habías dicho? Timoma. El timoma, falta uno.
y tumores del tejido linfoide. Esos son los mismos, ese es el terrible linfoma. Los que se derivan del testículo, que llaman mediastino anterosuperior. Bueno, sigue ya y les digo cuál es. Ese es el mediastino anterior. Son 5 y son... El teratoma. Perfecto, el teratoma. ¿Listo? Sigamos. Bueno, entonces, como íbamos hablando de los mediastinos medios, como tal vamos a encontrar en este caso tumores de los nódulos linfáticos o tejido graso. También vamos a encontrar los quistes de vías aéreas, tumores neurogénicos y también vamos a encontrar dilatación o turosidad de los vasos del mediastino. Y por último tenemos que podemos encontrar aneurismas cardíacos. Bueno, y en cuanto al mediastino posterior, en este caso se dice que aproximadamente el 15% son exclusivamente neurogénicos, ya sea malignos y benignos, pero también se pueden incluir como las hernias exofágicas, hiatal o parietal, también divertículos esofágicos, abscesos vertebrales y paravertebrales. En este caso también podemos encontrar los quistes broncogénicos y aneurismas aórticas. Bueno, en la siguiente diapositiva ya vamos a hablar sobre las características de imagen. Bueno, profundizando un poco más en lo que había dicho nuestro compañero Nicolás Alvarado en cuanto a los estudios de imagen, entonces primeramente vamos a encontrar lo que es la radiografía de tórax. Tanto las proyecciones posterior, anterior y lateral, pues nos van a permitir evaluar lo que es el tamaño, la localización y la densidad de la masa, así como si hay presencia ¿Quién de está hablando? Camila Díaz. Ok, Camila, sí. Así como si hay presencia de calcificaciones en la masa. Entonces, lo primero que vamos a ver, obviamente, es una afectación en lo que es la zona del mediastino, es decir, un ensanchamiento de este, que si lo traducimos en una interpretación radiográfica, pues lo vamos a ver como una opacidad. Si seguimos el trayecto de ese mediastino, van a haber ciertas estructuras que no podemos diferenciar como normal y como no normal. Entonces, esto lo vamos a conocer como el signo de la silueta. Es decir, que cuando estamos, o cuando tenemos dos estructuras con una misma densidad en un mismo plano, vamos a tener una pérdida de los límites entre cada una de ellas. Luego tenemos la tomografía, que es un estudio de rutina en los pacientes con masa mediastinal, que va a posibilitar determinar la situación, el tamaño, la forma, la densidad, la composición del tumor, si también hay presencia de calcificaciones y qué tipo de calcificaciones tiene, cuáles son las características del borde del tumor, la relación con estructuras vecinas, si hay presencia y localización de linfadenopatías y bueno, otros hallazgos asociados. Además de que pues, este va a ser capaz de diferenciar las masas sólidas de lo que son las quísticas. Este también permite discriminar lo que es el contenido de las zonas ocultas del mediastino en lo que es las radiografías convencionales debido a una superposición de las opacidades external, cardíaca y también de la columna vertebral. También tenemos la resonancia magnética. Esta va a estar indicada en el estudio de los tumores neurogénicos para confirmar si existe o no una afectación de las estructuras nerviosas. También en pacientes en los que no se puede utilizar medio de contraste para la realización de la tomografía, ya sea por falla renal. También sirve para determinar si existe una invasión vascular o del plexo braquial u otro proceso. Pues tiene la ventaja de no emitir radiaciones ionizantes y pues puede ser más útil que la tomografía para lo que es evaluar la dilatación del foramen de conjunción en los tumores neurogénicos del mediastino posterior. También se usa la biopsia, que esta técnica se realiza en función del lugar en donde se localice la lesión
Si no es accesible por técnicas específicas, entonces se impone ejecutar una toracoscopia o también una mediastinoscopia. En algunos casos se puede realizar biopsias de médula ósea, de ganglios periféricos, de ganglios mediastinales o de la masa, ya sea por aspiración transbronquial o transesofásica, con apoyo de ultrasonido o también con agujas especiales. Y pues también tenemos la mediastinoscopia, que este estudio puede ser realizado con el equipo clásico mediante lo que es la videomediastinoscopia, que es un avance técnico que lo que va a hacer es permitirnos incorporar imágenes de video y pues así vamos a poder obtener una mejor visión de las estructuras mediastinales. Hay otros estudios que pues, no son indispensables ni necesarios para el diagnóstico de masas mediastinales, pero, ¿cómo decirlo? O sea, como que nos ayudan a complementar la información obtenida, como lo son, por ejemplo, el esofagograma, la esofagoscopia, la broncoscopia, para evaluar como tal el grado de contacto y pues invasión de esos órganos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al tratamiento, nosotros tenemos ya como unos puntos de los que nos gustaría hablar, y es que lógicamente para las masas mediastinales no hay como algo como tal específico para todos, ya que va a depender, uno, de la etiología de la masa, y dos, pues lógicamente requiere un abordaje multidisciplinario, ya que puede que tenga un tratamiento quirúrgico, como puede que sea un tumor radiosensible o quimiosensible, entonces puede ser desde quirúrgico hasta farmacológico el tratamiento. Pero pues casi siempre el tratamiento de elección, pues lo ideal es que sea quirúrgico, pero pues tenemos unas excepciones, como por ejemplo en casos que ya estén comprobados de linfomas, de algunos tumores germinales, también de algunos tumores metastásicos que, como pues lo mencioné, estos serían ya quimiosensible y radiosensible. Y también otra excepción que no requeriría pues como tal cirugía son masas inflamatorias que pues ya van a responder a un tratamiento médico, pues porque sería, por ejemplo, por nodos linfáticos de sarcoidosis, por tuberculosis o por micosis. También respecto al abordaje quirúrgico hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, durante la inducción anestésica, que haya pérdida de la ventilación espontánea, pues el anestesiólogo antes de intubar debe ser muy cauto, porque las masas mediastinales hay algunas que son muy grandes y pues pueden comprimir la vía aérea, en especial, por ejemplo, las de consistencia blanda, como por ejemplo la de los niños. Entonces, pues podría como producir una asfixia, entonces pues el anestesiólogo debe estar preparado para este tipo de casos. Por otro lado, pues el cirujano puede tener un abordaje por cuello, por esternón, por tórax, teniendo en cuenta el sitio del nacimiento de la masa, teniendo en cuenta las relaciones de la masa, como por ejemplo, con qué vasos nutricios está relacionado, la localización y la relación de la masa. Y pues teniendo en cuenta estos factores, la resección de la masa puede ser desde sencilla hasta pues muy complicada, porque pues como ya lo mencioné, pueden haber adherencias, puede haber invasión de la vía aérea, puede haber invasión del parénquima pulmonar, o pues pues en un caso grave puede haber invasión de vasos arteriales, de vasos venosos, y pues dependiendo del calibre de estos vasos, pues así mismo va a ser el riesgo lógicamente. Por lo que pues, por lo tanto, el cirujano también debe estar preparado para cualquier eventualidad. Y durante los últimos años, este fue un dato importante que nos pareció agregar, se ha venido implementando la videotoracoscopia. Por este método, que es mínimamente invasivo, pues se puede utilizar tanto diagnóstico como terapéutico, pero pues lógicamente tiene la limitación de
pues, como no hay una gran accesibilidad, pues no se pueden sacar masas o tumores de gran tamaño. Esa es como la desventaja, pero pues sí es una opción que se ha venido avanzando en los últimos años para el estudio y para el tratamiento de tumores y masas mediastinales. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Se va a ver el audio por un minuto. Señor. Hola. Hola, doctor. Bueno, yo quiero darle las gracias a que participaron en esta exposición. Primero porque pues es un tema que hace parte de las clases magistrales. No es sencillo de entender y lo hicieron muy bien. En segundo lugar, este es un tema que es muy complejo porque es un tema que no es frecuente. O sea, esta patología mediastinal, que en su mayoría son como incidentalomas, pues no son patologías que son frecuentes. Nosotros tenemos que entender, para el nivel en el que están ustedes, que tenemos que aprender a localizar y a reconocer las lesiones que tenemos tanto en la radiografía como en la tomografía. Entonces, el aprendizaje va dirigido hacia las masas que están en cada uno de los compartimentos que se explicaron y a los diagnósticos que se deben hacer desde el punto de vista de laboratorios y de marcadores tumorales que son súper importantes y que a la final es lo que hace el diagnóstico, por ejemplo, en los tumores que son seminomatosos o no seminomatosos. No sé si hay alguna pregunta o damos por terminada la clase. Bueno, entonces, no habiendo preguntas, damos por terminada la clase y muchas gracias. Una feliz noche. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias.